Para conocer un poco más sobre este incremento exorbitante de casos de coronavirus en el estado de Georgia, que ya superan los 200,000, vamos a pasar con el reconocido epidemiólogo, el doctor Felipe Lovelo, de la Universidad de Emory y de Kaiser Permanente. Doctor, bienvenido. Explíquenos qué está pasando con esta relación del número de casos que se están dando del COVID-19 y los test que se están realizando. ¿Realmente hay más casos porque se realizan más test o realmente hay más casos con posibilidades de existir si tuviéramos más capacidad de realizar exámenes? Claro, buenas tardes. Siempre es un gusto estar en el programa. Y sí, la realidad es que no solo en Georgia, sino en varios estados tenemos un tamaño de la epidemia mucho más grande de lo que esperábamos en el verano, incluso más grande de la primera ola que vimos entre marzo y abril. Y a pesar de que se están haciendo más tests ahora de lo que se hacía hace unos meses, también el tamaño de la epidemia es mucho más grande. Y de hecho, si tuviéramos suficiente capacidad de hacer test, probablemente encontraríamos 5 o incluso 10 veces más casos de los que están reportados actualmente. ¿Eso por qué lo sabemos? Porque hay un número muy importante que los epidemiólogos seguimos, que es el porcentaje de test que salen positivos. Ese test o ese porcentaje idealmente debe ser lo más bajo posible, cerca a 1% o 2%, que es lo que está en Nueva York. Si está por encima de 5%, sabemos que hay un gran crecimiento de casos. Y en este momento está por encima de 10% en Georgia, por encima de 10% en la mayoría de los condados de Atlanta. En Kaiser Permanente, por ejemplo, estamos en un porcentaje cerca del 20%. Eso nos indica que el número de tests no es suficiente para la gran cantidad de casos que tenemos. Y realmente el aumento de casos se da porque hay más virus circulante y no simplemente porque tengamos más tests en este momento. El presidente de los Estados Unidos dice constantemente en entrevistas que cuando le preguntan sobre el número de infectados en el país es bastante grande, y él dice porque se están realizando más test que en otros países de Europa o en otros países que están contagiados por el COVID-19. Pero realmente, ¿cuál es la explicación científica que se tiene? Eso es parcialmente falso. ¿Por qué? Porque sí tenemos nosotros más test en Estados Unidos comparado, por ejemplo, con la Unión Europea. Pero cuando usted mira per cápita, Estados Unidos no es el principal país del mundo que está haciendo test. Hay otros países que están haciendo y han hecho más test durante esta pandemia. Y de hecho, repito, como tenemos una gran cantidad de virus circulante, obviamente tenemos que hacer más tests para poder identificar el virus, por ejemplo, cuando las personas llegan a los hospitales o incluso en la comunidad. Por eso tenemos más casos, más test que Europa, pero no es porque tengamos más test que tenemos simplemente más casos, es lo contrario, porque tenemos más casos, tenemos que hacer más test y la cantidad de test disponibles no es suficiente, la rapidez con la que hacemos los test y tenemos los resultados tampoco es suficiente, en promedio es 4 días e incluso se demora más tiempo y esta información se hace cada vez menos útil cuando se demora más. Así que esto es, digamos que una consecuencia de las cosas que se hicieron mal desde la administración de no priorizar la tecnología y los suministros para poder hacer más test en todo el país. Le iba a preguntar sobre eso, pero ya me contestó la última pregunta que tenía. Doctor Felipe Lovelo, le voy a pedir que se quede con nosotros porque en la próxima media hora estaremos hablando sobre cómo podría ser el impacto cuando ahora regresan los estudiantes a clases en el aumento del coronavirus. Quédese conmigo, por favor. Con gusto.